Hola, bienvenidos al Sabor del Día. Soy Isaí Tenorio y acompáñenme a realizar una botana muy rica para los bebés, para los niños de casa, que es una banderilla frita con un cremoso de aguacate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Isaí Tenorio. Bienvenidos al Sabor del Día. Qué gusto recibirlos nuevamente con una receta diferente, una receta sencilla, una receta muy rica, una receta que ahora nos vamos a ir más por la parte de los niños, cuando tengamos esas reuniones, cuando tengamos esas festividades que no sabemos qué vamos a realizar, pues vamos a hacer una botanita muy sencilla, que muchos de ustedes se preguntan cómo se hace, tiene mucho grado de dificultad. La verdad es que es una receta muy sencilla y nos sirve como botana y se puede montar de muchas maneras. Son ingredientes que por lo regular podemos tener en casita, son ingredientes que hasta incluso a muchos de nosotros, ya gente adulta, nos agrada, y ese tipo de preparaciones también. Para los niños, para los bebés de casa, les va a encantar este tipo de preparación, que los podemos consentir una vez a la semanita, una vez al mes con este tipo de preparación. Así que pues bueno, ¿qué vamos a realizar el día de hoy? Vamos a realizar una banderilla de salchicha, y la banderilla pues va a ir con su rebozado, con su masa original, para que quede completamente esponjoso su preparación y que quede muy doradita a la hora de la preparación. Lo vamos a acompañar con un aderezo de aguacate, que son ingredientes muy básicos, que tenemos el aguacate, un poquitito de cilantro, vamos a necesitar crema, vamos a necesitar aceite y un poquitín de sal para las banderillas que vamos a realizar. Para la banderilla que vamos a necesitar y qué ingredientes necesitamos para hacer nuestra masa, necesitamos harina de trigo, que es una harina normal que tenemos por ahí en casita, así que esa misma la vamos a agregar. No les recomiendo, que sí se puede, pero no les recomiendo que lo hagan con maseca, que lo hagan con harina de maíz. ¿Por qué? No va a quedar, o va a quedar muy floja por lo regular la masa. A la hora que la llevemos a freír no vamos a tener esa esponjosidad que queremos a la hora que realicemos nuestra banderilla. Así que uno de los ingredientes básicos, pues tenemos nuestra harina de trigo de todo uso, que por ahí tenemos en casita, y otro ingrediente muy importante, harina preparada para hotcakes. La harina preparada para hotcakes yo creo que todos lo tenemos en casa, y ya saben que para preparar la harina para hotcakes pues necesitamos, en este caso, la grasa, que es el ingrediente principal, que es el huevo. Así que vamos a tener aquí 2 piezas de huevo y vamos a necesitar agua. Si en casita no quieren agregar agua, le pueden agregar leche, le pueden agregar cerveza, le pueden agregar algún tipo de refresco gaseoso para que se haga un poquito más gaseosa nuestra, o esponjosa nuestra masa que vamos a realizar. Así que nuestro ingrediente principal, pues tenemos las salchichas, que por ahí por lo regular todos tenemos por en casa, las podemos conseguir sin ningún problema. Y la salchicha de su preferencia, la salchicha que más les guste, es la que pueden utilizar sin ningún problema. Así que estas banderillas que vamos a hacer, ya hasta se me está haciendo agua a la boca porque es una botanita rica. No procuro comerlas tanto, pero de vez en cuando las hacemos en casa, que son completamente sencillas. Necesitamos palillo de brochetas. El palillo de brocheta las podemos conseguir por ahí en cualquier tienda de repostería. La podemos encontrar en la dulcería, que por ahí la tenemos cerca de casa. También podemos encontrarlas. Así que las vamos a insertar en el palito de madera. Al palito de madera no le vamos a hacer absolutamente nada. Muchos que hacen, la recomendación es pasarlos por aceite en la punta, y ahora sí, con mucho cuidado, introducir nuestra salchicha, y así corremos el riesgo de que nuestro palito no se estille o que nuestra salchicha se vaya a romper. Así que vamos a, ya saben, humedecer un poquito con aceite la punta de nuestro palillo y acomodamos nuestra salchicha, procurando que quede lo más en medio que se pueda, porque quedan un poquito pesadas a la hora de la preparación. Así que ya tenemos nuestras 3 salchichas, las podemos meter a refrigeración para que se mantengan completamente frías. Vámonos con nuestra segunda preparación, que es la parte de la masa. La masita, bien sencillo. Tenemos aquí 3 cucharadas de harina preparada para hotcakes. Vamos a agregarle 3 cucharadas de harina preparada, 2 cucharadas o de la misma porción de harina de trigo. En este caso llevamos 1 y llevamos 2. Con esto prácticamente ya es lo ideal para poder elaborar nuestra masa del rebozado. La mezclamos perfectamente. Harina de trigo, harina preparada para hotcakes,
y le vamos a agregar unas 4 pizcas de sal. Llevamos 1, 2, 3, 4 pizquitas de sal y seguimos mezclando perfectamente. Una vez que ya agregamos todos los secos, vamos a ir agregando el huevo. En este caso, para esta porción que les di, 3 cucharadas de harina preparada por 2 de harina de trigo de todo uso, le vamos a agregar aproximadamente 2 huevos. ¿Qué pasa si se saltan el paso del huevo? ¿Qué pasa que digan, ay, no le voy a agregar huevo, se me acabó, o simplemente no queremos agregarlo? Pues es un ingrediente principal. Este tipo de masas necesitan grasa. Necesitan grasa para poder activar todo lo que tenemos de las harinas preparadas. Por eso es importante agregárselo. Una vez que ya le agregamos el huevo, vamos con la ayuda de un batidor globo, vamos a empezar a mezclar perfectamente toda nuestra preparación y se va a hacer como la especie de una masa quebrada. No se espanten, va a quedar grumosa, pero no pasa absolutamente nada. Así que vamos a mezclar perfectamente. No hay necesidad, o al menos a mí no me gusta ponerle polvo para hornear. Con la harina preparada ya es más que suficiente. Ya no le agreguen, o si le quieren agregar, agréguenle máximo 15 gramos de polvo para hornear, que estamos hablando de una cucharada. Una vez que ya tenemos esto por allí en casita, miren esta harina quebrada que nos quedó, vamos a ir agregando agua poco a poco. No hay una cantidad que yo les pueda decir que es forzosamente esa cantidad. Tenemos que ir agregando poco a poco el agua hasta lograr una masa completamente suave y que se me deshagan los grumos que tengo. Miren, si se dan cuenta, la masa ya se va haciendo más pesada, ya se me hizo una bolita, así que voy a ir dando un poquito más de fuerza. Voy a ir agregando un poquito más de agua. ¿Qué pasa si se pasan de agua? ¿Qué pasa si se pasan de leche? O si se pasan de cualquier bebida que le hayan agregado. Pues no pasa absolutamente nada. Le vamos a ir agregando un poquito más de las harinas que le agregamos al inicio de la preparación. Así que seguimos batiendo con mucha fuerza. Si en casita quieren hacerlo con batidora de mano, lo pueden hacer. Si lo quieren meter a la licuadora, también lo pueden hacer. Yo se los enseño a hacer aquí directamente para que ustedes allá en casita vean la textura de la masa como tal y que deshagamos nuestros grumos y así tengamos un poquito de ejercicio en el día. Miren, vean cómo va quedando nuestra masa. No debe de quedar como en la textura de masa para hotcakes, debe de quedar un poquito más espesa para que se pueda adherir hacia nuestra salchicha. Así que mezclamos perfectamente un poquito más de agua, bajamos todas nuestras paredes para que todo tenga humedad y seguimos batiendo hasta que se nos deshagan esos grumos. Así que miren, ya está un poquito más suave. Tengo que seguir batiendo y batiendo hasta que ya no se vean mis grumos dentro de mi preparación. Miren nada más cómo va la textura en casa, que estos hilos que tenemos acá no se me rompa. Hasta ahí le vamos a dejar. Miren, todavía le falta un poquito, así que agregamos un poquito más de humedad. Si esto lo quieren hacer con una noche de anticipación, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo meten a refrigeración, solo lo único que puede pasar es de que se haga muy espesa, pero al día siguiente vuelves a agregar un poquito de leche o de agua y solita se va a componer sin ningún problema. Ahí estamos, miren, ya quedó nuestra masita. Ya quedó, miren, ahí está el hilo, ya no se rompe. Vamos a dejarla reposar un poquito en refrigeración para al final llevar a freír nuestras banderillas. Voy a retirar mi agüita que tengo por acá. Voy a limpiar mi mesa, que ya ven que cuando utilizamos la harina, por más que cuidemos, se hace un desbarajuste en nuestra mesa como tal. Así que recuerden, ¿cómo realizamos esta masa? 3 cucharadas grandes o 3 cucharadas o 3 tazas de harina preparada más 2 tazas de harina de trigo de todo uso. Le agregamos a esas fórmulas de harina, le vamos a agregar 2 piezas de huevo y vamos calculando poco a poco la cantidad de agua. ¿Estamos? Así debe de quedar, no hay grumos, por ahí se ve en la pantalla y así lo vamos a dejar. Si en caso de que nos quede espesa, pero que nos quede muy aguada, agregamos un poquito más de las harinas que previamente ya tenemos. Así que pues bueno, ya tenemos nuestra salchicha en el palito, podemos introducirla en la masa y la vamos a llevar a cocción en bastante aceite.
Debemos de tener abundante aceite, aproximadamente unos 180 grados, que es como la temperatura que freímos pues en San Luis Potosí. Así que pues bueno, vámonos con la siguiente preparación. Vamos a freír hasta el final. ¿Por qué? Porque así como tienen que entrar al aceite, deben de salir para poderlas presentar. Las pueden dejar enfriar sin ningún problema, que muchos de nosotros las consumimos completamente frías. ¿Estamos? Así que vamos a empezar con nuestro aderezo. ¿De qué consta nuestro aderezo? Vamos a tener aguacatito que tenemos por ahí en casa, vamos a tener un poquito de sal, un poquito de crema para hacer nuestro aderezo y un poquitito de cilantro. Para dar un poquito de brillo y que no se nos vaya a oxidar nuestro aderezo, vamos a agregar un poquitito de aceite. Aceite en crudo, un aceite de oliva o el aceite que tengamos en casa para poder hacer nuestro cremoso. ¿Qué vamos a necesitar? Pues bien sencillo, el aguacatito lo vamos a abrir y lo vamos a trabajar tal y como si estuviéramos haciendo un guacamole como lo hacemos tradicionalmente en casa. Abrimos nuestro aguacate, retiramos nuestro huesito, vamos a retirarlo, está un poquito pegado a la pulpa y con la ayuda de una cuchara vamos a empezar a retirar nuestra pulpa. Una vez que ya tengamos la pulpa en nuestro bowl, vamos a agregar un poquito de crema y agregamos el resto de nuestros ingredientes como tal. Hacemos lo mismo con esta parte de nuestro aguacate. Y si ustedes quieren saltarse este paso, también lo pueden llevar a licuar. Si en caso de que a lo mejor su aguacatito esté muy maduro, como el que tengo aquí, que a lo mejor vamos a dar un poquitito de fuerza a la hora que lo estemos machacando, pero no pasa absolutamente nada. Así que ya tenemos aquí nuestro aguacatito, no le vamos a hacer absolutamente nada. Y para entonces ya tengo mi cilantro previamente limpio y lo vamos a cortar muy finito para ponerle un poquitito de nuestro cilantro, finamente picadito, cortadito, nada más un poquito para aromatizar. Recuerden, no estoy poniendo limón, le vamos a poner crema y un poquito de aceite para poder aromatizar. Así que ya tengo mi cilantrito, lo voy a mezclar junto con mi aguacate. Y ahora sí, viene la parte buena, que es lo que vamos a hacer con ayuda de una cuchara, con ayuda de lo que ustedes tengan en casita. Puede ser un aplanador o una prensa para frijoles, lo pueden agregar o machacar sin problema. Vamos a un corte y regresamos. Bien, llegamos a la segunda parte de nuestra recetita y recuerden que estamos realizando una botanita muy rica que les va a gustar a todos en casa, que es una banderilla a base de salchicha, una masa que previamente realizamos a base de harina de trigo de todo uso. Utilizamos harina preparada como ese tipo de harina para hotcakes y así es como debe de quedar la textura. Ahorita vamos a rectificarla agregándole un poquito más de harina para que quede un poquito más espesa. Recuerden que debe de quedar un poquito más pesada a comparación para hacer un hotcakes. Así que vamos a dejarla reposar, no tiene ningún grumo, para agregar nuestra segunda porción de la harina que tenemos. Dentro de nuestro cremoso, pues ya tenemos por aquí en el bowl, tenemos troceado nuestro aguacate, lo aromatizamos con un poquitín de cilantro, con ayuda de un licuadora, de un procesador, con lo que ustedes tengan en casa. O hasta incluso les comentaba con el machacador de frijoles de casita, los podemos machacar sin ningún problema. ¿Por qué lo voy a meter a la licuadora? Porque yo voy a hacer un cremoso. El cremoso, como lo dice su nombre, pues debe de quedar una consistencia muy suave, una consistencia muy cremosa, que no se sienta por lo regular la textura pues de mi aguacate. Vamos a agregar un poquitín de sal y vámonos ahora sí a licuar nuestro aderezo. ¿Por qué no le agrego cebolla? ¿Por qué no le agrego ajo? Porque como es un aderezo y es un sabor muy sutil, podemos correr el riesgo de que a la hora de probarlo sepa mucho al ajo y a la cebolla, pero si en casita lo quieren agregar, adelante. Hasta incluso si le quieren agregar un picante, también le pueden agregar sin ningún problema. Así que, ¿qué tenemos en la licuadora? Tenemos el aguacate, tenemos cilantro, tenemos la crema, que es la que le va a dar la consistencia. Y ahora sí, vámonos a licuar. Licuamos hasta que se vaya espesando la preparación. Una vez que ya no veamos rastros de aguacate,
Ahora sí, ya quedó nuestro cremoso. Lo vamos a vaciar a un bowl y lo vamos a dejar reposar y ahorita vamos a rectificar la sazón. Miren nada más qué bonito, no se ven rastros de aguacate, queda completamente cremoso. Véanlo por ahí en pantalla cómo queda el cremoso. Miren nada más, así es como nos debe de quedar. Si en casita también lo quieren hacer con anticipación, también lo pueden hacer sin ningún problema. Ya quedó nuestro cremosito de aguacate, va a ir tomando consistencia si lo metemos a refrigeración. Ahorita rectificamos de la sazón y agregamos nada más unas cuantas gotitas de aceite y con eso es más que suficiente. Vámonos con la segunda parte de nuestra recetita, que ya vamos a empezar a hacer nuestra banderilla, pero les comentaba que vamos a agregar nuestra segunda porción de harina. Nuestra segunda porción de harina pues es para que nuestra masa quede obviamente un poquito más espesa, para que se adhiera perfectamente a nuestra salchicha. Así que agregamos otra cucharada de harina, aproximadamente una taza de harina. Lo mezclamos perfectamente. Ya saben, hay que darle velocidad para que no se nos hagan esos grumos. Y ahora sí, ya quedó listo nuestra masita. Y ya está lista nuestra masa para nuestras brochetas. Así que, así como la vemos en pantalla, miren, ya más espesa, ahora sí ya quedó. Vamos a rectificar cómo va nuestro aceitito, que queremos un aceite bien... Queremos el aceite bien caliente. Lo voy a pasar aquí enfrente para que todos logremos ver nuestro aceitito. Hay que tener mucho cuidado por si ahí los bebés en casita quieren realizar este tipo de preparación, pues hay que tener un poquito de cuidado. Bien, ¿cómo voy a rectificar la temperatura de mi aceite? Voy a agregar un poquitín de mi masa. Si mi masa ya empieza a burbujear o se flota, por lo regular ya está. Miren, si lo logramos ver en pantalla, ya está mi temperatura. Ahora sí, miren, con mucho cuidado, vamos a poner un poquitito de harina, nada más a mi salchicha. No quiero plazas de harina, nada más un poquitín de harina para que se adhiera perfectamente mi masita que vamos a tener. Voy a cortar un poquito mi palo para a la hora de llevar a freír quepa perfectamente en mi cazuela. Así que con ayuda de mi mismo globo vamos a empezar a bañar mis banderillas como tal. Ahora miren, ahí va un truco. De primero se ve como si no se pegara y no se pegara y no se pegara. Vamos a dar vueltas, no se desesperen. Vamos a seguir barnizando hasta que veamos que ya no se separa de mi salchicha. Miren como aquí la vemos. Y ahora sí, prácticamente estamos listos para llevar a freír. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejar que tome un poquito de textura para agregar la siguiente. A mí no me gusta amontonarlas tanto. Vamos a ir bañándolas sin problema. Nos vamos a preparar por ahí en casita con unas pinzas para cuando esté completamente frita nuestra preparación. Miren, ya vieron qué bonita se infla. Bueno, ahorita la vamos a ver por ahí en el término. Vamos a dejar que se doren para seguir con las siguientes. Vamos a prepararnos por ahí nuestras pinzas para poderlas retirar al final. Así que es una botanita muy rica. Háganla de verdad en casa. Ya se dieron cuenta que es una preparación muy, muy sencilla. Y miren qué bonita. Todavía no está, todavía le falta. Vamos a dejar que esté bien doradita y rectificar. Miren, sí podemos dar la vuelta sin ningún problema. Y vamos a dejar que se siga dorando. Vamos a hacer por lo pronto nuestra otra banderilla. Recuerden, un poquitín de harina nada más. Quitamos los excesos. Agregamos a nuestro rebozado y miren, no se quiere pegar. ¿Se acuerdan que les dije? No nos desesperemos, le damos vuelta a la salchicha, solita se tiene que adherir. Y solita pega porque pega, miren, ahí está. Y así nos vamos hasta que esté completamente pegadito nuestro rebozado. Por eso es importante que quedara espeso. Imagínense si lo hubiéramos dejado aguadita, pues obviamente no nos iba a quedar. No descuidemos cómo va acá nuestra banderita. Vamos a seguir aquí friendo perfectamente. Damos vuelta. Un poquito más de dorado.
Y ahora sí, a un ladito ya puedo poner mi otra banderilla, que se me olvidó cortarle el palito para que quepa perfectamente. Y damos vuelta para que no se me vaya mi rebozado, mi masa. Y ahora sí, vamos a sacar mi otra que ya tengo, pero vamos bañándolas para que no se nos vaya el rebozado. Acuérdense que los rebozados a veces entre más fríos mucho que mejor. Van a quedar más consistentes, van a tener esa consistencia muy crujiente. Y vamos a sacar nuestra primera banderita para que la vean por ahí en casa. La vamos a escurrir perfectamente y la vamos a dejar aquí reposar como lo vemos por aquí en la tabla. Y miren nada más cómo va quedando. Vamos a ver cómo va nuestra siguiente banderilla. Recuerden que tenemos que ir bañándola. Y otra recomendación es, si no quieren hacer salchichas, hagan vegetales, hagan brócoli, hagan coliflor, hagan zanahoria con este mismo rebozado y les va a quedar buenísima. Hasta incluso proteínas también los pueden hacer. Unos dedos de queso con este tipo de masa también les va a quedar de maravilla. No crean que nada más es para las salchichas. Si quieren iniciar con un negocio, cálense con esta recetita y miren qué bonitas se ven por ahí las brochetitas que estamos haciendo, las banderillas. Y también les funciona sin ningún problema. Pueden hacer manzanas, pueden hacer fresa, pueden hacer kiwi rebozado con este tipo de masa y también les queda completamente pues a la perfección. Así que voy a ir limpiando mi mesa, me voy a quedar ya nada más con estas banderitas para poder ir haciendo nuestra presentación. Vamos a ver cómo va nuestro aderezo. ¿Qué le faltaba a mi aderezo? Pues prácticamente nada, más que solamente rectificar un poquito de la sazón. Si ustedes en casita la quieren acompañar con una ensalada, pues es más que suficiente. Ya está mi banderilla, voy a apagar un poquitín mi aceite. Voy a escurrirla. Y recuérdenlo, tienen que dejar enfriar para que mi masa tome consistencia. Si se las quieren comer así bien calientes, pues obviamente la masa va a estar completamente muy suave y pareciera como si estuviera cruda, que no lo está. Pero por eso hay que dejar que quede completamente en consistencia. Vamos a subir nuestro platito para llevar al emplatado. Antes sin eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a rectificar mi sazón de mi aderezo. Y recuerden que el aderezo también le pueden agregar picante. Si quieren ese tipo de salsas universales o ese tipo de salsas que les gustan a los niños, también lo pueden hacer sin ningún problema, como la salsa de tomate, un tipo de salsa picante también lo pueden agregar sin ningún problema. Voy a agregar unas 2 pizquitas de sal nada más y prácticamente con eso quedamos. Hagan este cremosito en casa y va a estar bien diferente. No es guacamole, no es salsa. Es un aderezo. Por lo regular no se oxida porque le ponemos un poquito de crema. Si no le quieren poner crema, puede ser un poquito de leche o le pueden agregar un queso crema o cualquier tipo de queso. Le pueden agregar sin ningún problema. ¿Estamos? Vamos a acomodar aquí nuestras banderillas. Las banderillas originalmente se acomodan, no hay que cortarlas, pero también lo pueden hacer sin ningún problema. Voy a acomodar aquí mis banderillas. Una vez que ya tengo mis banderillas, pues con ayuda de mi cucharita voy a bañarlas, o si ustedes quieren en casita, las podemos presentar completamente aparte. O sea, en un recipiente podemos poner un poquitín de nuestro aderezo. Yo las voy a bañar un poquito porque es parte de mi receta. No quiero como complemento. Y prácticamente quedamos con la preparación del día de hoy. Espero les haya gustado la receta. Háganla en casita. Esas banderillas de salchicha. Nos vemos la próxima.